Probando, 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 probando. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ya listo. Mm, No más, mira. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este pequeño encuentro. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Les recuerdo apagar las cámaras. Antes que nada. Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas Bien. tardes. Buenas tardes a Michelle, a Karen que escriben aquí por el chat. Buenas, profe. Buenas. Bueno, el encuentro del día de hoy es para iniciar el tercer periodo en matemáticas, que es bien cortito. Hola, profe. Buenas. Les recuerdo apagar las cámaras, por favor. Bien. Voy a aprovechar el tiempo. Voy a hacer varias aclaraciones. Si a los 40 minutos no hemos terminado, entonces volvemos a ingresar cuando se acaben los primeros 40 minutos, volvemos a ingresar por este mismo enlace. ¿Listo? Por el mismo enlace que les envié, volvemos a ingresar. Bueno, profe. Para que lo tengan en cuenta. Bueno. Listo, profe. Listo. Mientras siguen ingresando muchachos, yo voy a aprovechar ahorita para apagar un momentico los micrófonos. Necesito hablar varias cosas porque son muy puntuales y muy importantes que se las comente a ustedes, que son los estudiantes de grado quinto, aunque yo creo que todos los profesores tenemos que comentárselas a nuestros estudiantes. Bien, estamos regresando de la semana de receso y estamos en un punto bastante complicado de las cosas porque hay muchos estudiantes que están debiendo demasiados trabajos. No solo conmigo, no hablo solo por matemáticas, hablo por ciencias naturales, por español, por ética, por religión, por sociales, por artes, por educación física, por informática, por educación física, por todos los talleres. Y eso es preocupante. Ahorita en el segundo periodo que ya se acabó, ya subimos notas, lo voy a decir en estos términos, hay una masacre de estudiantes perdiendo y perdiendo y perdiendo materias. Por favor, tanto a los acudientes como a los estudiantes, a todos. Les recuerdo, ya llevamos desde marzo en estas. El primer periodo, digamos que era necesario para todos adaptarnos, pero ya estamos en un punto en el que nos toca empezar ya a correr. Ni siquiera es que ya entendimos cómo es la dinámica y ya podemos llevarla con calma. No, nos toca despertarnos, despabilarnos, porque no vamos para ningún lado. Hay una lista de muchachos y muchachas que van perdiendo hasta descanso y no podemos seguir así. Entonces aprovecho este momento para decirles como que toca avisparnos un poquito con lo que falta, porque ya no falta nada, ya se acabó el segundo periodo que fueron 3 guías. Ahorita viene el tercer periodo y miren, en octubre ya se acaba en 2 semanas, que es lo que nos queda para la guía número 7, la siguiente, la otra y la primera semana de noviembre, y esto se acabó. Ya nos toca otra vez presentar
nos toca entregar boletines, así como el próximo jueves, viernes, creo que tenemos entrega de boletines con los grados quintos. Ya nos toca entregar boletines de segundo periodo y hay muchos que se están quedando colgados. Entonces, por favor, para aquellos que van al día con todo, felicitaciones, pero para aquellos que todavía están como atrasados, como que estamos apenas echándole caña al carrete para ir a pescar, por favor, eh, meterle ya la energía a lo que falta, porque ya no falta nada. Y ahorita es cuando es lo más crítico, porque si uno se pone a mirar, puede que pasaran en el primer periodo y en el segundo periodo perdieron, pues el otro año nos toca volvernos a ver las caras en quinto, porque hasta el momento y personalmente yo no estoy de acuerdo con eso de la promoción automática, porque una cosa es el esfuerzo y otra, para quienes se han esforzado, le han metido la ficha al asunto, perfecto. Esa promoción ni siquiera es automática, es más que ganada. Pero para quienes no han trabajado como debieron haber trabajado, pues no es justo. No es justo para los que sí trabajaron que pasen otros que no. Además de que pasan a sexto sin saber. Si en la presencialidad era difícil a veces, ahorita con la virtualidad es mucho más difícil. Entonces, por favor, meterle la ficha a lo que falta para todos, no solamente a los de 503, sino a todos los que están en este encuentro y a los que vean después el video, les agradezco que le metan la ficha a lo que falta, que no falta mucho, por favor. Otra cosa, yo sé que los muchachos de grado quinto casi no, pero hay varios que todavía me están preguntando que por favor les envíe la guía número 3, la guía número 4, la guía número 2. Por favor, les recuerdo, esa información se las he enviado a tiempo al grupo. También esa información la pueden encontrar en la página del colegio. Pero a veces me queda muy difícil a mí pues, estar calificando, enviando guías otra vez por allá, guías de primer periodo y otra vez y calificando y respondiendo preguntas, por favor. Y no solamente conmigo, yo sé que pasa con todas las profesoras, entonces les agradezco por favor ponerse mucho las pilas, ponerse la camiseta, concentrarse, ya no queda gran cosa. Entonces, por favor, el último esfuerzo. Aquí Pérez Fuertes 501 me va a preguntar algo. Puede preguntar. Si quieres escribir o levantas la mano y acá yo reinicio el audio. Acá ya la encontré. Ya voy a reiniciarte el audio. Profe, Señora, es que en el punto 3, en la última operación de división, no la entiendo bien. su merced, por favor, le agradezco que vamos por partes. Estoy apenas hablando de lo que está pasando en este momento. Ya voy a explicar el taller. Por favor, no se preocupen que ya voy a decir, esta reunión es para explicar el taller. Es para otra cosa, entonces les agradezco. Bueno, como veo que tienen afán, voy a empezar a hablar del taller. Ya les comparto la pantalla. Y en este taller hay 3 temas. El taller número 6, con el cual iniciamos el tercer periodo. Vamos a hablar de suma y resta de fracciones heterogéneas. Cristo sacramentado. Ahora sí. Entonces, les estaba diciendo, tienen que ponerse las pilas, pero entonces entramos a clase y empiezan a rayar la pantalla. Entonces, ¿a qué jugamos? Por favor, un poquito de seriedad que ya no nos falta mucho. Y ya ustedes van para grado sexto, entonces yo creo que ahorita es cuando más deberían estar poniéndose las pilas porque entraron al bachillerato. Entonces,
en este taller número 6, vamos a hablar de operaciones con fracciones heterogéneas. Ya vamos a hablar de eso. En geometría vamos a hablar de volumen. Ahorita enseguida vamos a hablar bien detalladito de esto. Y por último, vamos a hablar en estadística del promedio. Otra cosa que también vamos a tener que hablar con cuidado, con calma. Bueno, bien. Voy a hablar antes que nada un poquito del taller número 5. En el taller número 5 habíamos hablado de lo que era sumar y restar fracciones homogéneas, es decir, fracciones que tenían el mismo denominador. Y entonces cuando hablábamos de fracciones homogéneas, pasaba que ay, Dios mío, ¿qué pasó acá? Bueno, cuando estábamos hablando de fracciones homogéneas, esto se me enloqueció. Cristo. Cuando hablábamos de fracciones homogéneas, los pedacitos tenían el mismo tamaño. Y entonces era más sencillo porque podíamos agruparlos. Cosas que eran iguales, podemos sumarlas, podemos restarlas. Y ahora va a cambiar un poco la cuestión porque cuando estamos hablando de fracciones heterogéneas, esos pedacitos ya no van a ser tan iguales. Miremos aquí un momentico. Entonces, ¿qué pasa en el taller 5? En el taller 5 tenemos la ventaja de que los pedacitos, por ejemplo, acá 2/3, 8/3, cada uno de esos pedacitos tenía la ventaja de tener el mismo tamaño. Es decir, este rectángulo de acá tenía el mismo tamaño que este rectángulo de acá, y como tienen el mismo rectángulo, entonces es muy fácil poder sumarlos porque se dejaba el mismo denominador y lo único que cambiaba era el numerador. Entonces aquí contábamos 10 pedacitos y esos pedacitos eran tercios. Pero ahora ya no va a ser así tan fácil ni tan sencillo. ¿Por qué? Porque en el taller 6 estamos hablando de fracciones heterogéneas. Como son fracciones heterogéneas, pasa algo interesante aquí. Y es que, lo voy a resaltar, lo interesante aquí es que los pedacitos ya no tienen el mismo tamaño. Y entonces aquí en el taller puse por el ejemplo, un ejemplo muy sencillo, que era el de 1/4 y 1/3. 1/4 y 1/3 no tienen el mismo tamaño. Es decir, tenemos nuestra unidad, que es este rectángulo, y vamos a coger 1/4 del primer rectángulo. Ese cuarto, visualmente podemos darnos cuenta que es mucho más pequeñito que 1/3. Pero entonces ahora nosotros queremos sumar eso, lo queremos restar, lo queremos multiplicar, lo queremos dividir. Entonces, la pregunta en este taller es cómo sumamos esas fracciones que no tienen el mismo tamaño. Y entonces para esto primero voy a ponerles el ejemplo que les tenía preparado y se los voy a explicar de cierta manera y luego lo vamos a hacer ya con un procedimiento como es. Entonces, para esta ocasión, yo les tengo preparadas dos fracciones, que es 2/5. Cristo, este no es. Es 2/5 y 1/4. Ya está abriendo, acá está. Bien. Aquí voy a poner 2/5 y 1/4. La fracción que está en naranja es 2/5. Esta fracción de acá es 2/5.
y la otra fracción es 1/4. ¿Listo? Por favor que revises el audio porque acá yo hice ya la prueba, la hice antes de empezar y la estoy haciendo en este momento y está funcionando. Entonces, por favor, revisar ahí un momentico. Eso es lo difícil de todo esto, que la conectividad a veces nos juega una mala pasada a todos. Bueno, entonces, mi propósito ahorita es que voy a sumar 2/5 y 1/4. 2/5 está de naranja, 1/4 está de azul. Pero volvemos a nuestra historia que les estaba comentando ahorita en la guía. Con las fracciones homogéneas es súper sencillo porque como este pedacito y este pedacito deben ser del mismo tamaño, pues se acabó. Pero con las fracciones heterogéneas ya cambia la cosa. ¿Por qué cambia la cosa? Porque el pedacito azul es del mismo tamaño que el pedazo naranja. Esa es la primera pregunta que les voy a hacer. Pueden ahora sí responder en el chat. ¿El pedacito azul tiene el mismo tamaño que un pedacito naranja? No, no tiene el mismo tamaño. No tiene el mismo tamaño. Sin embargo, tengan mucho cuidado porque este cuadrado de acá, el cuadrado que nos representa el 1/4, es del mismo tamaño que todo el cuadrado grande de acá. Es decir, los pedacitos son los que cambian de tamaño. Estos son los pedacitos son los que cambian de tamaño. ¿Listo? Vamos con calma. Gedeón, vamos con calma, que la idea es que al finalizar ya entendamos un poquito más qué pido. ¿Listo? Entonces, acuérdense que lo importante en la suma, en la resta, en la multiplicación, en la división es que hablemos de cosas iguales. Con las fracciones homogéneas era sencillo porque los pedacitos eran iguales. Pero estos pedacitos ya no son iguales. Entonces nos toca buscar la manera de que estas dos fracciones tengan pedazos iguales. ¿Y cuál es esa manera? La manera de hacerlo lo voy a hacer un poco tramposo, pero ya se van a dar cuenta por qué. Este cuadradito azul es una fracción que es 1/4 y este cuadrado naranja es otra fracción que se llama 2/5. Yo lo que voy a hacer es poner mi cuadrado azul justo encima de 2/5. ¿Qué pasó ahí? Cuando yo puse el cuadrado de 1/4 encima del 2/5, ¿qué pasó ahí? Aquí en este momento, ¿qué cambió? Yo tenía acá este cuadrado separadito y lo puse encima. ¿Qué cambió? Juan Manuel está alzando la mano, ya le doy la palabra. Listo, Juan Manuel. Se dividieron los cuadritos en más. Correcto, bien, Juan Manuel, gracias. Si ustedes se dan cuenta, aquí está 1/4, que es una barra, podemos decirlo. Pero cuando lo pongo encima, ya no hay barras, sino que hay es cuadraditos. Cuadraditos y más cuadraditos y más cuadraditos. Como dice García Diego, ahí las dos fracciones se unieron. Acuérdense que cuando hablamos de sumar, estamos hablando de agrupar, de unir, de pegar una cosa con la otra. Entonces ya las dos fracciones están unidas, pero necesitamos saber es cuánto de esas dos fracciones están unidas. ¿Listo? Y entonces, aquí va a ser muy importante que tengamos en cuenta que el numerador son las partes coloreadas y el denominador es ¿qué? ¿Qué es el denominador? Alguien que me escriba ahí en el grupo o pida la palabra. ¿Qué es el denominador?
Se me fue. No, cuidado, Heiluz. Las, el denominador no son las partes que quedan en blanco. No, Gedeón, cuidado que las partes que quedan en blanco no tienen nada que ver. Es el número debajo del numerador que serían los cuadros. Cuidado. ¿El denominador es la parte que se le quita? No. Antonio, ¿puedes explicarnos un poco mejor cómo así que las partes? Son las partes, pero por la cantidad que se divide. Es el número de abajo, pero ese número de abajo, ¿qué representa o qué nos dice? Se fueron a la semana de receso y se les olvidó qué es el denominador. ¿Qué es el denominador? Sí, es el número de abajo. Bien, Elizabeth. Muy bien. Como Elizabeth nos dijo, el número de abajo, el denominador, son todos los cuadritos. Aquí, en esta fracción que está en azul, ¿cuál es el denominador? 4. ¿Por qué? Porque esta unidad está partida en 4 partes. ¿Cuántos coloreé? Solo coloreé 1. Pero el denominador es 4 porque toda la unidad la partí en 4 pedazos. Lo mismo pasa con 2/5. Sin embargo, cuando yo los uno o los sumo, ¿cuántos cuadritos van a quedar ahí? En total. ¿Cuántos cuadritos hay acá? Bueno, Gedeón, otra vez. El denominador son todas las partes en que se divide una fracción. Todas las partes. ¿Cuántos cuadritos hay en total en este cuadro grande, Gedeón? Bueno, 20. Es decir, Gedeón, esos 20 cuadritos van a estar en el denominador, en la parte de abajo. Entonces yo aquí ya les tenía preparado. Voy a escribir que en total, el total de cuadritos son 20. Ahora la pregunta, ¿cuáles son los cuadritos que quedaron solo de azul? No que quedaron combinados. Miren que acá quedan 2 cuadritos como combinados en esta esquina. No, esos no. ¿Cuáles quedaron solo de azul? Solo de azul, sin que se combinen. Bien. Entonces quedaron 3 cuadritos azules. Ahora, ¿cuántos cuadritos naranjas quedaron solo naranjas, que no se combinen? Uy, está activo el chat. Bien, exacto, quedaron 6 cuadritos. Entonces, acá los voy a contar. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cuadritos quedaron naranjas. Ahora, ¿cuántos cuadritos combinados quedaron? ¿Cuántos cuadritos quedaron de los dos colores? Correcto. Listo. Pero entonces, aquí ya tenemos casi toda la fracción montada. ¿Por qué? Bueno, el denominador va a ser 20. Entonces yo voy aquí a contar que la fracción va a quedar sobre 20. Voy a ponerla acá. La fracción va a quedar sobre 20, porque esos fueron el total de pedacitos que hay en el cuadrado, o que quedaron en el cuadrado. Y luego de esos 20, en el numerador, en la parte de arriba, yo lo que voy a hacer es contar todos esos cuadritos que hay por ahí volando y que están coloreados. Entonces,
Por una parte, tenemos ¿cuántos cuadritos azules, perdón? Hay 3 cuadritos azules. Y además a esos cuadritos azules les voy a sumar 6 cuadritos naranjas. Y además voy a sumarle 2 veces los cuadritos que están coloreados de los 2 colores. ¿Cómo así? Resulta que tenemos 2 cuadritos que están de color naranja y de color azul, que son estos acá donde tengo la manita puesta. Entonces, aquí hay uno que tiene color azul y color naranja. Y aquí hay otro que tiene color azul y color naranja. Esos 2 cuadritos los voy a multiplicar por 2, es decir, los voy a contar 2 veces. Es decir, acá tengo 1, 2, 3 y 4 cuadritos. Esos que están coloreados de 2 colores, como están coloreados de 2 colores, los voy a contar 2 veces. Y entonces, como son 2, les voy a sumar otros 2 y se me van a volver 4. Eso es lo que voy a hacer en este momento. Y ya tenemos acá, entonces, que tenemos una fracción que se parte, una unidad que se parte en 20 pedazos. Tenemos 3 cuadritos azules, 6 cuadritos naranjas y 4 cuadritos porque estos 2 están coloreados con 2 colores distintos. Como dice Nicola acá, 2 más 2. Y entonces, y como dice Jason, son dobles, muy bien. Y entonces, Juan Manuel acá ya nos hizo la cuenta y yo voy a aprovechar lo que ya hizo Juan Manuel para escribir que como 3 más 6 más 4 da 13, entonces la fracción va a ser, como dijo él, 13 veinteavos. 13 veinteavos. Es decir, al sumar 2 quintos más un cuarto, la suma nos va a dar 13 veinteavos. Me alegra que ahora sí entendieras, Edson. Bien, esa es la manera de hacerlo con los dibujitos. Porque si los que ya han leído el taller, alguna parte del taller, hay cosas aquí que dije que en el taller no dije. Juan Manuel va a hablar. Profe, los que se multiplican sin dibujos se multiplica por el denominador del otro. Correcto. Bien, ya voy a explicar esa parte. Me alegra que les haya parecido acá más fácil las cuentas. Ahora vamos a hacerlo como lo mostré en el taller. Bueno, ya sabemos que ya sabemos que esta fracción, esta suma nos va a dar 13 veinteavos. Ahora tenemos que hacerlo por el otro lado, así como lo expliqué en el taller. Lo vamos a hacer por el otro lado y también nos tiene que dar 13 veinteavos. Si no nos da 13 veinteavos, algo hicimos mal. ¿Listo? Bien. Entonces, como dijo Juan Manuel, tenemos que multiplicar esta fracción, 2 quintos, por el denominador de la otra fracción, es decir, por 4. Pero esa multiplicación no es tan chévere, no es tan directa como uno se imagina, sino que hay que multiplicarle 4 arriba y 4 abajo. Y lo voy a escribir acá. Creo que en esta parte, en la parte izquierda de la pantalla lo pueden ver, que ya lo estoy escribiendo. Entonces, acuérdense que nuestro resultado nos tiene que llevar otra vez a 13 veinteavos. ¿Listo? Entonces, aquí una ayuda. 2 por 4, ¿cuánto es?
Yo mientras ustedes responden aquí, yo voy a ir escribiendo la fracción bonita para que se vea bien. 5 por 4. Listo. 2 por 4, ¿cuánto es? Ya aquí creo que lo respondieron. Cristo, nos quedan 10 minutos. Bueno. 2 por 4 dan 8. Aquí hay hartos mensajes. Hartos mensajes. Listo. 2 por 4, 8. Entonces, eso significa que en el numerador vamos a dejar el 8. ¿Y 5 por 4 cuánto es? 5 por 4 es 20. Listo, ya tenemos el 20 acá. Entonces aquí ya voy a mover esto un poquito para que no se confunda. Y entonces aquí ya tenemos que 2 por 4, 2 quintos multiplicados por 4 cuartos nos va a dar 8 veinteavos. ¿Por qué? Porque multipliqué el 4 arriba y el 4 abajo. Ahora nos vamos con la siguiente fracción. La siguiente fracción es un cuarto y como dijo Juan Manuel, lo que yo voy a hacer es multiplicarlo por el denominador del otro, es decir, ahora lo voy a multiplicar por 5. Y voy a hacer lo mismo que hicimos ahorita. Entonces, esto lo voy a multiplicar por 5 sobre 5. Y eso, ustedes me van a ayudar. ¿Cuánto da esa fracción? ¿Cuánto da esa multiplicación? Yo voy a ir aquí escribiéndola y ya reviso ese chat. Que arde ese chat de tantos mensajes. 4 por 5. Listo. Entonces ya tenemos acá. ¿Cuánto dará esa fracción? 20, 20, profe, déjeme hablar para decirle. Ya le doy la palabra a Gedeón. Gedeón, acá está. Ya le doy la palabra. Ahí está. Profe, una pregunta. Señor. ¿Debo escribir de respuesta lo de Frank entre paréntesis, 4 números, etcétera? No, no, señor. No, no. Ese es ahí el Yo sí código. decía, eso sí sería difícil. Gracias, No. profe. Bueno, ¿y cuánto da la fracción? Ah, Aquí ¿Está ahí, profe? está ahí, pero ¿cuánto da? 1 por 5, ¿cuánto 1 es? por 5 y de denominador 4 por 5. Bueno, y 1 por 5. ¿Y cuánto es esas multiplicaciones? ¿Cuál es el resultado? 1 por 5. Señor, 1 por 5, ¿cuánto es? 5, Y 4 por 5, 20. 20. Listo. Es decir, ay, Dios mío, esto se me trabó, ya. Es decir, gracias, Gedeón. Es decir que al multiplicar, esto se nos volvió 5 veinteavos. 5 veinteavos, ¿de dónde sacaron ese 25? 20 más 5, no, yo no estoy sumando 20 más 5. Yo respeto el numerador, la multiplicación del numerador y respeto la multiplicación del denominador. Como dijo Stevens 502, 5 veinteavos. Listo. Ahora les quiero preguntar, ¿qué tienen en común 8 veinteavos y 5 veinteavos? ¿Será que tienen algo en común? Alejandro Peña, ya te doy la palabra. 2 participantes faltaron. Voy a darle la palabra a Gabriela y ya te doy la palabra a Alejandro. Hola, Gabriela. Hola, profesor. Cuéntame. Después hay que sumar 8 veinteavos más 5 veinteavos y lo que tienen en común es que tienen el mismo denominador, así que ya las convertimos en fracciones homogéneas. Perfecto, listo. Como las convertimos en fracciones homogéneas, cuéntame qué hago ahora. Hay que sumar las dos y al sumarlas dar el resultado.
Listo, ¿cómo la sumo? Yo voy a estar aquí escribiendo cómo se suma lo que tú me digas, ¿listo? Ok, 8 más 5 es Listo, igual a 13. Y como correcto. el denominador es el mismo y nunca se cambia al sumar, pues sería 20. Serían 13 veinteavos. Perfecto, Gabriela. Yo estoy acá quedado escribiendo, pero yo estoy escribiendo lo que me estás diciendo. Entonces, 8 más 5 es 13 veinteavos. Listo. Me demoré un poquito, pero aquí está. Muchas gracias, Gabriela. Creo que Gabriela lo pudo explicar mejor que de lo que yo lo hubiera podido hacer. ¿Qué hicimos aquí? Lo que hicimos y la esencia de lo que estamos haciendo es que vamos a convertir un problema en algo que ya sabemos. ¿Qué es lo que sabemos? Sabemos sumar fracciones homogéneas, ¿cierto? Las fracciones homogéneas tienen el mismo denominador. Como tienen el mismo denominador, se deja en el resultado, ese denominador no se toca para nada. En el numerador es donde cambiamos las cosas. Entonces, ya nosotros sabemos cómo se suman fracciones homogéneas. Las heterogéneas, ¿qué hay que hacer con las heterogéneas? Convertirlas en homogéneas. Eso es lo que les estaba explicando en el taller. Nosotros cogemos las fracciones heterogéneas, las volvemos homogéneas y ya las podemos sumar. Como dice Juan Manuel, 3 veinteavos más 4 veinteavos es lo mismo que 3 más 4 sobre 20 y eso es lo mismo que tener 7 veinteavos. ¿Alguna pregunta? Tenemos 3 minutos y volvemos. Bien, aprovecho estos 3 minutos, bueno, 2 minutos. Tenemos estas 2 minutos para mirar ciertos aspectos del taller. ¿Dónde estarán? Bueno, aprovechemos, miremos y ya volvemos, ¿no? Acuérdense que ahorita cortamos, pero entonces a las 2:45 volvemos a ingresar. 2:45, voy a escribirlo aquí en el chat también. 2:45 p.m. Regresamos al encuentro por el mismo enlace. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Además, Alejandro me debe una participación que no le di, entonces ahorita le doy la palabra a Alejandro. Bien, en el primer punto, de un pastel Viviana comió 3/5 y su hermano 1/3. ¿Cuánto pastel se comieron los hermanos? Esta es una aplicación de lo que ya vimos de la suma. 3/5 más 1/3, ¿cuánto nos dará? ¿Listo? Ahora, segundo punto. El segundo punto es interesante porque no es tanto de hacer operaciones, sino de explicar cómo las hacen. Entonces, dice, Paola no pudo asistir a la clase en la que el profesor explicaba la suma y la resta de fracciones. Elabora una carta explicándole detalladamente a Paola cómo se suman y cómo se restan las fracciones heterogéneas. Es decir, ustedes van a hacerle un escrito a esa estudiante. Le van a escribir, bueno, el día de hoy vimos este tema y el profesor nos explicó, o en el taller dice, o yo también vi por otro lado, que la suma de fracciones se hace de esta tal manera. ¿Listo? Y la resta se hace de la otra manera. ¿Listo? Y el tercer punto, apenas volvamos, lo explico. ¿Listo? Entonces, a las 2:45 nos volvemos a encontrar. Y explico
el tercer punto con lujo de detalle. Entonces, ya nos vemos en un ratico. Muchas gracias por el mismo enlace, acuérdense. Bueno.